Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con los ejercicios de estática, donde el siguiente ejercicio es este. Elegí este ejercicio porque fue uno de los primeros con los que empecé estática. Realmente fue con este ejercicio que nos puso el profesor, y me parece bastante curioso porque tiene diferentes cosas, ¿no? Resortes, poleas, y tiene muchas dimensiones. Es mucho de calcular cosas para poder llegar al resultado. Entonces, bueno, el problema lo saqué del libro de Byron Johnston y nos dice lo siguiente: una carga con peso de 400 newtons está suspendida de un resorte y dos cuerdas, las cuales se unen a dos bloques de pesos 3W y W, como se muestra en la figura. Si la constante del resorte es de 800 Nm, determine el valor de W, B y la longitud sin estirar del resorte. Entonces, bueno, lo que nos pide es calcular el peso de W y la longitud sin estirar del resorte. Entonces, antes de ir de lleno con el problema, lo que va a ser un pequeño recordatorio de cómo funcionan los resortes, que ya hemos trabajado con ellos anteriormente, donde un resorte lo que va a tener es una longitud inicial, va a tener una final. Si nosotros sacamos esa diferencia, vamos a poder calcular la deformación que ha sufrido, el estiramiento. La fórmula o la expresión sería esta, y esa X en anteriores ejercicios es lo que los problemas nos pedían, pero ahora lo que nos están pidiendo es la longitud inicial. Entonces nosotros ya sabemos que X es esa diferencia entre el valor final y el inicial. Entonces, bueno, ahora para trabajar con lo que son las poleas, me parece que se fueron mostrando los vectores, pero bueno, lo que hacen las poleas es, para este caso, para una polea de este tipo, así simple, porque se pueden hacer sistemas de poleas, pero para este caso, o para el caso del problema, lo único que van a hacer es redireccionar la fuerza. Entonces esa fuerza que está ejerciendo, por ejemplo, la flecha roja, es la misma que se va a estar ejerciendo en el punto A. Lo único que cambia es la dirección en la que se está ejerciendo, ya que es más fácil, en este caso, por ejemplo, tirar hacia abajo que ponerse arriba del edificio y tirar hacia arriba. Entonces la fuerza esta va a ser igual a la que se está ejerciendo en el punto A, y lo mismo va a ocurrir para la otra parte. El sistema de referencia que se está utilizando es el que se muestra aquí. Consideramos positivo a la derecha y positivo hacia arriba. Entonces vamos a empezar a considerar las fuerzas en el punto A, porque es donde todas las fuerzas se intersectan, son fuerzas concurrentes. Y bueno, partimos de la fuerza que es esta de 3W, que como mencioné, lo único que ocurre es que se redirecciona, pero la fuerza que está ejerciendo ese bloque hacia abajo es la misma que va a estar saliendo en esa dirección, la del resorte y la de la otra polea, y por supuesto la del bloque, que en este caso nos da directamente la fuerza de 400 newtons, y ya no hay que calcular nada, no hay que multiplicar por la gravedad ni nada de eso, ya está en newtons, que es la unidad de fuerza. Entonces, bueno, para lo siguiente, como digo, es un ejercicio de calcular muchas cosas. Entonces vamos a tenerlo en mente para poder hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Primero hay que descomponerlas, y para descomponerlas hay que conocer esos ángulos. Entonces vamos a tener gamma, beta y alfa, que son los respectivos a esas fuerzas, a las siguientes fuerzas, a la de 3W y finalmente la del bloque que tiene como peso W, que es una incógnita. Entonces vamos a pasar fuerza por fuerza para calcular primero lo que es el ángulo, su respectivo ángulo, y luego ya vamos a la sección de estática. Entonces, para poder calcular ese ángulo, vamos a imaginarnos este triángulo para que sea más visual, y lo único que tenemos que hacer es conocer ciertas distancias y aplicar tangente inversa para poder conocerlo, o coseno, o cualquier otra distancia que nos permita aplicar alguna de estas propiedades, ¿no?
es un triángulo rectángulo, entonces podemos trabajarlo mucho. Entonces la primera distancia es directa, 360 milímetros, y la conocemos. Y la otra, aunque no nos la dan directamente, se puede calcular, ya que sí nos están dando la distancia de C a B y nos están dando la distancia de A a B. Entonces simplemente hacemos la diferencia y podemos calcular ese ángulo, por lo que únicamente basta con calcularlo, ¿no? Ya tenemos los datos suficientes para poder hacerlo y nos da el siguiente valor. Vamos a pasar con el siguiente, que es ahora la fuerza debida al resorte, y queremos calcular beta. Lo mismo, tenemos una distancia directa que es la de A a B, y la otra, aunque no nos la dan directamente, la podemos calcular, ya que es la suma de 690 más 360. Y nuevamente aplicamos la fórmula tangente inversa, creo que es opuesto sobre el adyacente, y sacamos el ángulo. Y finalmente tenemos ese triangulito debido a la fuerza W. Esa fuerza la podemos calcular, es la suma de 690 más 360, y la otra nos la dan directamente. Entonces lo mismo, esto es repetitivo. También notar que todos los ángulos son respecto al eje X. Cosa diferente sería si hubiéramos considerado los ángulos respecto al eje Y. Y ya profundizaré un poco más acá. Entonces lo que sigue es aplicar la estática, las fórmulas, que hasta ahora las que conocemos son sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0. Entonces empezamos con la primera ecuación que obtenemos. Como digo, aquí en este caso se utilizó coseno para todos los términos, pero sería muy diferente si hubiéramos utilizado un ángulo respecto al eje Y, porque se tendría que haber aplicado seno. Entonces tener cuidado, ya que no es una fórmula que cada vez que vamos a calcular componentes en X vamos a usar coseno. Esto solamente aplica porque estoy tomando como referencia estos ángulos respecto al eje X. Entonces, bueno, para la descomposición de fuerzas ya deberían tenerla un poco más reforzada. Entonces, pues simplemente es la magnitud por coseno del ángulo que ya hemos calculado. Negativo porque va contrario al sistema de referencia que hemos propuesto, y los otros son positivos porque coinciden con esa consideración que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta primera ecuación. Tenemos la componente por parte de 3W, por parte de la fuerza del resorte, por parte de W. Ahora hacemos lo mismo, pero para la fuerza en Y. Notar que los 400 newtons no tiene componente en X, entonces esta va a aparecer en la sumatoria de fuerzas en Y, donde es lo mismo. Tomamos como positivo los valores cuando son hacia arriba, porque coinciden con nuestro sistema de referencia, y en el caso de los 400 newtons quedan negativos. Entonces este término lo que voy a hacer va a ser acomodarlo para que quede como una ecuación. Entonces voy a pasar ese 400 al otro lado positivo, y eso nos va a dejar con dos ecuaciones y dos incógnitas, que son las siguientes. Una ecuación la obtuvimos gracias a la sumatoria de fuerzas en X, y otra a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, pero pues no la podemos trabajar de esta manera, por lo que hay que manipularla. En este caso sería cosa de factorizar W y desarrollar lo que quede dentro, y nos quedarían algo como lo siguiente, ¿no? Que esto ya se puede resolver utilizando algún método o alguna calculadora, algún software, del cual podemos calcular la fuerza del resorte de 285 newtons y el primer inciso, el inciso A, que nos pide W, que queda de 62.9 newtons. Entonces, ahora vamos con el inciso B, que nos pide calcular la longitud del resorte sin estirar. Entonces tenemos lo que es el resorte,
tenemos la imagen de referencia, tenemos la fuerza del resorte y lo que significa esa deformación, ¿no? Regresamos, como estamos trabajando con el resorte, voy a volver a utilizar ese triángulo donde ya conocemos beta, aunque no lo vamos a ocupar. Sabemos sus dimensiones, ya las sabíamos, y nos interesa esto. Al calcular la hipotenusa de ese triángulo, lo que vamos a obtener es esa longitud final, porque ya se ha estirado y se encuentra en equilibrio, y nos va a ser de ayuda porque es uno de los términos que ocupamos. La fuerza del resorte, que ya le hemos calculado, que fue la que calculamos anteriormente, y vamos a hacer la sustitución. Lo voy a sustituir el término x ya como tal la expresión, y lo que me interesa de esta parte es la longitud inicial. Entonces hago unos despejes, acomodo la expresión y me queda de la siguiente manera. Entonces ocupo conocer la longitud final, la fuerza del resorte y la constante del resorte K. La fuerza ya la he calculado, la constante del resorte no la da el problema, entonces ya la tenemos. Entonces finalmente hay que calcular la longitud final, que con un pitagorazo sale. Podemos encontrar esa distancia. Recordad que hasta el momento hemos estado trabajando en milímetros, pero la constante del resorte está trabajando en newtons metro. Entonces esa longitud final hay que pasarla a metros para que todas las unidades nos concuerden. Sustituimos los valores y finalmente hemos encontrado esa longitud inicial antes de que se le aplicaran las cargas al resorte. Entonces con eso finalizaría este ejercicio, que es más que nada, es mucha práctica, es entender lo que es la descomposición de fuerzas y estar sacando ángulos y estar trabajando un montón de estas cosas, entender cómo funcionan los resortes, estas partes, para poder resolverlo. Entonces bueno, este es el penúltimo video o ejercicio que va a haber de lo que es equilibrio de la partícula. El siguiente hablaré un poco más acerca de otro tipo de fuerzas y tomar el ángulo respecto al eje Y, que es lo que he estado mencionando a lo largo de varios videos, que es algo a tener en cuenta, ya que se suele confundir mucho, ¿no? Se suele utilizar mucho respecto al eje X, al punto en el que empezamos a considerarlo que si es en X vamos a usar coseno, por ejemplo. Entonces siempre hay que ir haciendo un pequeño análisis, tal vez no tan profundo como ir dibujando cada uno de los triángulos, pero estar conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces bueno, el siguiente ejercicio va a ser mucho más sencillo. Entonces bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.